La cabaña de mi tío Elías siempre fue mi refugio. Anidaba en lo profundo de los Apalaches, sin señal de móvil ni vecinos en kilómetros. Era el lugar perfecto para un escritor en busca de silencio. Solía pasar mis veranos allí, pero este año, en pleno noviembre, la atmósfera era diferente. El aire gélido, la niebla perpetua que lamía las ventanas y el sonido de ramas crujiendo bajo un viento invisible le daban a todo un tono de presagio. Elías había fallecido 6 meses atrás. Me dejó la cabaña y la vaga advertencia de que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía acercarme al viejo pozo de piedra que se encontraba a unos 50 metros detrás de la casa. Un pozo seco, me explicó, pero sellado por algo más que la decadencia. Hay cosas que la civilización ha olvidado, muchacho, me dijo en su lecho de muerte, sus ojos nublados fijos en un punto detrás de mí, y algunas de esas cosas no deben ser vistas. El pozo es un ojo dormido, no lo despiertes. Pensé que era la fiebre hablando. Llevaba 3 semanas en la cabaña. El libro avanzaba lentamente, y la soledad, en lugar de curarme, comenzaba a carcomer los bordes de mi cordura. Una noche, un sonido me despertó. No era el viento, era un golpe sordo, como una roca cayendo sobre tierra húmeda, que resonó en el silencio absoluto del bosque. Me levanté, miré por la ventana. La niebla era tan espesa que no se veía más allá del porche. El reloj de Cuco marcaba las 3 a Hanem. Al principio lo atribuía a algún animal grande, un ciervo, tal vez, pero entonces escuché el segundo golpe más fuerte. Y esta vez no fue un solo golpe, sino una cadencia rítmica. Gopi, pausau, gopi, gopi, un patrón demasiado regular para la naturaleza. El miedo me pegó a las sábanas, me repetí que era el crujir de la casa vieja, el aire frío jugando con la madera. Entonces, el tercer sonido, un sonido que hizo que cada pelo de mi cuerpo se erizara, era un canto, no una melodía, sino una modulación gutural, profunda, que vibraba en el tuétano. Sonaba como si alguien o algo estuviera intentando imitar el canto de una ballena, pero desde una garganta seca, hecha de piedra y lodo, y venía de la dirección del pozo. La advertencia de Elías, ignorada durante semanas, se estampó en mi mente. El pozo es un ojo dormido. La curiosidad venció al terror. Me puse una chaqueta y mis botas. Tomé la vieja linterna de queroseno de Elías. Las baterías de la moderna estaban agotadas, por supuesto, y salí a la noche. El aire me abofeteó con una humedad helada. La luz de la linterna apenas penetraba la niebla, creando un halo anaranjado que devoraba la oscuridad a pocos metros. Caminé con pasos lentos, tensos, hacia donde recordaba que estaba el pozo. El canto se hizo más fuerte. Era, lo noté ahora, polifónico. Varias voces cantaban a la vez, aunque todas sonaban igual de inhumanas y raspadas. La cadencia no era musical, sino matemática, como una ecuación repetida hasta la locura. Finalmente, la luz de la linterna cayó sobre la silueta del pozo. Era de piedra gris, cubierto de musgo negro, con un murete bajo. Elías lo había sellado con una pesada tapa de madera y una pila de rocas encima. Ahora la tapa estaba a un lado rota. Las rocas habían sido apartadas y arrojadas con fuerza. El pozo estaba abierto, un vacío negro y profundo me miraba. Me acerqué al borde, mi corazón golpeando contra mis costillas. El canto emanaba ahora del interior, y era casi ensordecedor. Me arrodillé y sostuve la linterna sobre el borde
lo que miré. La palabra terror es demasiado pequeña para describirlo. El pozo no era seco, estaba lleno, lleno de una sustancia que no reflejaba la luz. No era agua ni barro, era un líquido espeso, oscuro, que se agitaba lentamente, como aceite hirviendo a baja temperatura. Pero no era eso lo que me aterró. De esa masa oscura surgía una cosa, no tenía una forma definida, no era sólido, sino una serie de bordes que se reconfiguraban constantemente. Era una matriz de color, un púrpura oscuro que luchaba contra un verde bilis, salpicado de destellos que parecían estrellas que acababan de morir. Se elevaba y caía, y en su superficie miles de estructuras efímeras aparecían y desaparecían en cilindros que no tenían fin, planos que se doblaban sobre sí mismos, y lo que parecían ser ojos que no eran ojos, sino agujeros en la realidad que me miraban con una sabiduría antigua y desinteresada. La cosa cantaba. El sonido era la fricción de esa sustancia moviéndose, de esos colores chocando en un patrón que la mente humana no podía registrar. Era la melodía de la no existencia. Mientras la miraba, sentí que mi propia forma se volvía incierta. Mis manos, a la luz de la linterna, parecían vibrar, como si estuvieran a punto de disolverse en la misma paleta de colores. Una idea se inyectó en mi mente, no como un pensamiento, sino como una descarga eléctrica. No estás viendo, estás siendo visto, y lo que ves te está reescribiendo. Retrocedí instintivamente, tropezando con una roca. El sonido me sacó del trance. Alcé la linterna de nuevo hacia el pozo. La cosa se había retirado, el líquido oscuro estaba quieto. El pozo era de nuevo un vacío, aunque ahora sentía la presencia de algo que se había hundido. Esperando, el canto se había detenido, sustituido por un silencio tan denso que casi dolía. Pero había algo más, algo que no estaba allí antes. En el borde de piedra del pozo, donde la tapa rota había descansado, había un objeto, era liso, de un color gris pálido. No era piedra ni madera, tenía la forma de un gran diente, pero era más parecido a un fragmento de hueso fosilizado, pulido por Ianis. Tenía unas extrañas runas grabadas, líneas que no se parecían a ningún alfabeto conocido, y que al mirarlas parecían moverse. Recogí el objeto, sintiendo su frío inusual. El material era denso, pesado, y al tacto se sentía cálido por dentro como si tuviera pulso. Regresé a la cabaña corriendo, sin mirar atrás, el hueso alienígena apretado en mi mano. Cerré la puerta con llave y la aseguré con un pestillo, una acción ridícula contra lo que acababa de ver, pero necesaria para la ilusión de seguridad. Me senté junto a la chimenea, temblando. La linterna se apagó, dejando solo la luz moribunda de las brasas. El diente brillaba faintly en la oscuridad, emitiendo una luz verdosa y débil. Lo examiné. En el momento en que mis dedos trazaron las runas, escuché una voz. No era el canto de antes. Esta era una voz en mi cabeza, clara, concisa y aterradora en su familiaridad. No hablaba español, ni inglés, ni ningún idioma humano, pero entendí cada palabra. Tu presencia ha sido notada, el límite ha sido roto. Aquello que está abajo busca una superficie de contacto. Solté el hueso con un grito ahogado, cayó al suelo de madera con un golpe sordo, y la luz verde se extinguió. Permanecí despierto hasta el amanecer, mirando el objeto inerte. Lo que miré no es de este mundo. Eso era innegable. Y ahora, había traído un fragmento de ese otro lugar a mi refugio. El miedo no me había abandonado.
pero ahora se mezclaba con una horrible fascinación. Necesitaba saber qué era eso, qué quería y por qué mi tío Elías lo había sellado. Al amanecer, recogí el hueso y lo envolví en un pañuelo. Las runas ya no se movían. Me vestí y, sin pensarlo dos veces, cogí las llaves de mi coche. Iba a ir al único lugar que conocía que podría tener respuestas sobre cosas que no son de este mundo. Iba a la biblioteca de la universidad en la ciudad más cercana, un lugar conocido por sus archivos esotéricos. Mientras conducía por el camino de grava, miré por el retrovisor y vi la cabaña desaparecer entre la niebla. El sol intentaba, sin éxito, perforar la manta gris. El pozo estaba detrás de mí, sellado solo por el silencio. Pero al mirar el hueso envuelto en el asiento del pasajero, supe que el verdadero terror no estaba en el pozo. El verdadero terror lo llevaba yo conmigo. Y, peor aún, sentí una punzada en la nuca. El canto, aquella cadencia matemática, había regresado. Bajo casi inaudible, pero definitivamente allí no venía del bosque, venía dentro de mi cabeza. El viaje de regreso a la civilización fue una agonía sorda. El hueso pálido, envuelto en el pañuelo, en el asiento del pasajero, parecía irradiar un frío no natural que la calefacción del coche no podía mitigar. Pero lo peor era el canto. La cadencia gutural que había oído en el pozo ahora resonaba exclusivamente dentro de mi cráneo. No era ruido, sino un patrón complejo que se repetía sin cesar, intentando reorganizar mis propios pensamientos. Era la melodía de una lógica que no me pertenecía. Llegué a la Universidad de Port Avon al mediodía. La biblioteca de manuscritos raros era un mausoleo de terciopelo y roble. Busqué a la única persona que podría no reírse, la doctora Vivian Holloway, una paleolingüista que, según los rumores, había pasado los últimos 20 años obsesionada con lenguajes imposibles y símbolos prehumanos. Holloway era tan austera como el edificio, con el cabello gris recogido en un moño estricto y ojos que parecían haber visto demasiados códices polvorientos. ¿Qué es esto?, preguntó sin rodeos cuando puse el hueso sobre su escritorio. Desenvolví el pañuelo. La luz fluorescente de la biblioteca acentuó el color gris fantasma y las runas grabadas. El canto en mi cabeza se hizo más fuerte, casi doloroso, al exponer el artefacto. La doctora Holloway se inclinó, no usó guantes. Sus dedos pálidos trazaron las líneas móviles. Un temblor recorrió su mano. Esto no es hueso, señor. Es algo mineral, un silicato cristalizado, pero la estructura molecular es imposible, ¿eh? Y las runas. Hizo una pausa larga, sus ojos fijos en un punto sobre mi hombro. Las runas son un lenguaje de contacto, un canal. No se leen con los ojos, se leen con la mente. Son frecuencias grabadas. Mi trabajo sobre el códice de Thule mencionaba símbolos similares, lenguajes que describen geometría de dimensiones superiores y que dicen: mi voz era apenas un susurro. Holloway cerró los ojos, su rostro contorsionado por el esfuerzo. No son palabras, son memorias. Recuerdo la advertencia de Elías. Hay cosas que la civilización ha olvidado. Esto es un registro de aquello que está en el pozo. Es el registro de su conciencia. Me explicó que el hueso o mineral, o lo que FUR, funcionaba como un disco duro biológico. Al tocarlo, las runas liberaban el conocimiento acumulado de la entidad sellada en el pozo. Si se concentra con el objeto cerca,
puede acceder a fragmentos de su origen, dijo ella, con una mezcla de horror y éxtasis académico, pero tenga cuidado. Las memorias de algo que no pertenece a esta realidad pueden fracturar la percepción. Tomé el hueso, el dolor en mi cabeza se hizo insoportable, pero me obligué a concentrarme, a permitir que el canal se abriera. Me encontré de pie en un lugar que no era un lugar. No había sol, sino una luz prismática que venía de todas partes y de ninguna. El aire era denso con el olor a ozono y salitre cósmico. Ante mí, la criatura del pozo no era una masa de colores, sino un ser arquitectónico a una estructura colosal y cambiante hecha de geometría imposible. Cilindros que se curvaban hacia adentro hasta volverse puntos, planos que vibraban en dimensiones que no tenemos nombre. La entidad a la que la memoria llamaba el morador no estaba en un planeta, estaba en la interfaz, en el límite entre el cosmos y el vacío la Tierra. No como la vemos, sino como una mota azul girando en un campo de energía. Y vi a Elíasan en el recuerdo. Mi tío era joven, estaba con otros hombres, todos con uniformes de una época olvidada, alrededor de una grieta en la roca, el futuro pozo. Eran obreros o mineros que en los años 40 habían estado extrayendo minerales raros en los Apalaches. Accidentalmente habían perforado la corteza terrestre hasta un punto de convergencia energética, un punto de baja realidad que conectaba con el límite. El morador, al ser expuesto a nuestro universo, intentó entrar no para destruir, sino para existir. Su forma, al contacto con la realidad tridimensional, se descompuso en aquella sustancia informe y cantarina que vi en el fondo del pozo. Vi a Elías y los hombres aterrorizados. No podían sellar la grieta con hormigón. Lo que miraban consumía la materia. Entonces, la memoria se centró en un ritual. No eran científicos, sino un grupo de antiguos pobladores que Elías contactó. Ellos le entregaron un conjunto de estos huesos rúnicos. El canalizador, la idea no era sellar la grieta, sino engañar a la conciencia. El morador buscaba una superficie de contacto para estabilizarse y entrar. Elías y sus hombres arrojaron todos los huesos rúnicos, excepto el que yo tenía, a la grieta. El giro espeluznante. Los huesos no sellaron la grieta. Ellos convencieron a la conciencia del morador de que el pozo de piedra y los huesos eran el nuevo límite, la nueva superficie de estabilización, la conciencia de la entidad. Al ser puramente energética y dependiente de la percepción, quedó grabada y anclada a ese lugar. El pozo se convirtió en su prisión mental, una ilusión de existencia. El canto que yo oía no era la criatura tratando de salir, era su conciencia intentando mantener la ilusión. Mi tío no selló el pozo. Jadeé, abriendo los ojos y viendo de nuevo la polvorienta biblioteca. Él lo convirtió en la mente del monstruo. La doctora Holloway me miró con una expresión de horror gélido. Y al llevarse este hueso, usted ha roto el anclaje, le ha dado una vía de escape. Este fragmento, al ser la única pieza que falta del canal, ahora actúa como una brújula para el morador. Usted es el nuevo pozo. Usted es la nueva puerta. El canto en mi cabeza se transformó. Ya no era un patrón repetitivo. Ahora era una voz singular, profunda y con una resonancia triunfante. Gracias. La forma incompleta busca su final. Tú eres mi final. Miré el hueso, las runas, antes inmóviles. Ardían con una luz púrpura brillante. El mineral se calentó tan intensamente que tuve que soltarlo. Cayó al suelo de madera noble de la biblioteca.
y al instante la luz en el techo parpadeó y se extinguió. Toda la biblioteca quedó sumergida en una oscuridad opresiva, rota solo por el brillo púrpura del hueso. La doctora Holloway gritó, un sonido ahogado y breve. Miré hacia la puerta de la sala de manuscritos, la cerradura se retorció y se abrió de golpe. Pero lo que entró no tenía forma de criatura. Una onda de colores y texturas imposibles se derramó por el pasillo. No se movía caminando, sino reconfigurando el espacio. La estantería de libros más cercana se derritió, no en cenizas, sino en planos que se doblaban sobre sí mismos. Las letras en las cubiertas se volvieron runas incandescentes. Lo que miré no es de este mundo. Y ahora estaba entrando en el mío. El morador había usado el hueso para encontrar su último fragmento de conciencia. Había liberado su forma anclada del pozo en los Apalaches y, en un instante cuántico, había redirigido su presencia a mí, a través de la ciudad, a través de kilómetros de roca y aire. El canto era ahora un rugido dentro de mi cabeza. Mi cuerpo se sentía pesado, lento. Miré mis manos. Estaban vibrando de nuevo, y en los bordes veía el mismo color púrpura y verde bilis que había visto en el pozo. El anclaje, chilló Holloway desde debajo del escritorio. Hay que volver a anclarlo, hay que devolver la pieza, pero era demasiado tarde. El morador ya estaba en la habitación. Aunque no tenía un cuerpo que tocar, sentí una presión insoportable en mi pecho. No era un ataque al corazón, era la compresión de mi realidad. El aire no se sentía como aire, sino como una sustancia pesada que intentaba forzar mi mente a aceptar la geometría imposible. El hueso rúnico flotó desde el suelo y se dirigió hacia mí. Sentí que no me atraía la mano, sino mi garganta. El morador estaba completando su forma, usando la última pieza del canal y, ahora, mi propia carne y hueso como su ancla final en nuestra dimensión. Abrí la boca para gritar, pero el hueso se estampó contra mis labios. No entró, se fusionó con mi mandíbula. El dolor fue una explosión. Sentí el frío mineral uniéndose a mi hueso. En ese instante, mi visión se volvió dual. Vi la biblioteca en libros, escritorio, la doctora Holloway, y vi el límite, la luz prismática, el vacío negro, la estructura arquitectónica del morador. Ya no estaba yo, estábamos nosotros. El morador había entrado, había fusionado su conciencia con la mía. Mi cuerpo cayó de rodillas, mis ojos se abrieron desmesuradamente, y por primera vez nos reflejaron mi propio terror. Reflejaron una sabiduría antigua, desinteresada y cruel. Los colores del pozo, el púrpura oscuro y el verde bilis, llenaron mis pupilas. La doctora Holloway alzó la cabeza y me vio. Vio a mi cuerpo, al hombre, pero lo que la miraba no era de este mundo. La última cosa que escuchó antes de que la realidad alrededor se deformara en ángulos que no debían existir, fue una voz. Era mi voz, la voz de un hombre joven y aterrorizado, superpuesta por el canto gutural de un dios alienígena. El ojo no duerme, ahora el ojo ve.